Amigos, ya estamos con la primera entrevista y nuestro primer invitado se encuentra con nosotros el ex magistrado del Tribunal Electoral, el licenciado Gerardo Solís, también fue ex fiscal de la Fiscalía General del Tribunal Electoral. Buenos días. Buenos días, Ana, gracias por la oportunidad. Licenciado, en el día de ayer martes, la Corte Suprema de Justicia envió el expediente haciendo la solicitud del levantamiento del fuero penal electoral al expresidente Ricardo Martinelli. Para que la ciudadanía comprendamos todos, ¿qué debemos esperar con esta solicitud que ha sido remitida? Sí, bueno, en primer lugar tenemos que ver que se trata de dos procesos que tiene Ricardo Martinelli ante la Corte Suprema de Justicia, que no por ser expresidente, sino por ser diputado de Parlacén, compete al Pleno de la Corte investigarlo. Uno de los procesos se origina con la denuncia del profesor Juan Jovanés, que ese fue no admitido. Sin Correcto, embargo, sí. el ponente de ese proceso era el magistrado Oiden Ortega, claro. Él como fiscal de ese proceso. Y si no me equivoco, creo que el juez de garantía de ese proceso es Jerónimo Mejía. Entonces, Ricardo Martinelli tiene todas sus garantías dentro del proceso penal acusatorio garantizadas, valga la redundancia, en el trámite de ese proceso. Lo que toca es que la Corte le dé celeridad y lo tramite, como también hicieron las tres juezas de garantía en la Asamblea Nacional con el ya condenado Alejandro Moncada Luna. Sí, ayer la defensa decía en los periódicos, en los medios de comunicación, que era nula esta notificación por el procedimiento. Entonces, ¿qué pasaría si es así? ¿Tiene que ser personalmente notificado el expresidente Ricardo Martinelli? ¿Y cuál sería el procedimiento para llegar a él y notificarlo? Y por supuesto que se siga con esta investigación, porque lo que queremos todo es que responda, si es que es culpable de todo lo que se le acusa. Lo que queremos es eso, respuesta, que sea investigado y que él venga y dé la cara. Por supuesto. El expresidente, ahora diputado del Parlacén, tiene también otro proceso, que es un proceso que se le pone en conocimiento a la Corte en virtud de declaraciones que hace Giacomo Tamburelli, donde le imputa la responsabilidad directa de la compra y de la fijación de precios en un programa de alimentos y de granos. Ese es el que da origen a esta solicitud de levantamiento de fuero. Y la Corte Suprema de Justicia actuó correctamente al remitirle al Tribunal Electoral la petición para que sea el tribunal el que levante el fuero, porque es competencia exclusiva del Tribunal Electoral la materia electoral. Entonces, ¿qué es lo que hace el tribunal ahora? Le notifica como una garantía al imputado para que él pueda defenderse. Entonces yo lo que le recomiendo a los abogados de Ricardo Martinelli, a cualquiera que tenga un poder general para actuar en defensa de él o para cualquiera que tenga un poder especial para actuar en estos procesos, que se acerque al Tribunal Electoral como hacen los abogados de todos los imputados cuando se les solicita levantamiento de fuero y que ejerciten ese derecho de defender a su cliente. Eso es lo que correspondería. En cuanto a la notificación que se le hizo a el licenciado Rogelio Cruz, yo no diría que es una notificación nula. Yo lo que estoy seguro que el Tribunal Electoral va a actuar correctamente. Y la forma de hacerlo es notificándole, pienso yo, ante el partido Cambio Democrático, porque Ricardo Martinelli, en función de que es presidente, porque veamos ahora, ¿por qué hay que levantarle fuero? A eso no iba. hay que levantarle fuero porque es expresidente. ¿Y por qué se tardó tanto la Corte en proceder con esa solicitud? Pero vamos a aclarar primero, no, el levantamiento de fuero no es porque es expresidente y tampoco es porque es diputado del Parlacén. El levantamiento del fuero es porque él tiene un privilegio, porque es presidente de un partido político durante un proceso electoral. Importante esa aclaración. Exactamente. Entonces, ¿a dónde tiene su notificación? La notificación es en la sede del Partido Cambio Democrático, que es en virtud de ello que goza de ese fuero. Entonces, ¿qué debe hacer el Tribunal Electoral? Estoy seguro que lo hará en el día de hoy o mañana, ir a la sede del Partido Cambio Democrático a notificarle en una primera visita. Veremos qué contesta el partido. Si él no está allí, le hace una segunda visita. Y si no está allí, entonces le hace una notificación por edicto y se da por contestado. Él tiene entonces 2 días para oponerse o hacer su descargo al levantamiento del fuero. Luego de eso, el Tribunal Electoral
tiene entonces un periodo razonable, Sí. que ellos son relativamente rápidos Sí. en contestarlo. Pero tú sabes qué es lo interesante de todo esto, que los tiempos procesales van a terminar resolviendo este asunto más o menos a mediados de abril. Fíjate la fecha, Sí, 15, 17 de abril. Y el fuero se le vence. Es que ahí quería llegar. Mire, hace 2 meses prácticamente vimos las vistas, tenemos las vistas de cuando el partido de aquí de Panamá se ha ido, no hemos sabido de él y nosotros estamos reclamando, la ciudadanía en general, justicia, porque definitivamente hay un elemento que no podemos descartar. Hay un hecho de facto, y usted, licenciados abogados, lo sabe, que hay acusaciones que se le hacen al señor Ricardo Martinelli. La pregunta es, ¿cuándo va a venir a dar la cara a responder? Usted lo ha dicho aquí, las garantías están dadas. Así es, totalmente. ¿Qué opinión le merece esto, licenciado? Bueno, yo estoy convencido de que la investigación contra Ricardo Martinelli va a coger un curso y una celeridad tan pronto el Tribunal Electoral le levanta el fuero, que tengo fe de que eso va a ocurrir en la primera semana, primera mitad del mes de abril, y puede quedar en firme en la segunda mitad del mes de abril. Pero independientemente de que el tribunal tenga la oportunidad procesal de levantarle el fuero se extingue, desaparece a comienzos de mayo. Entonces, Ricardo Martinelli, a comienzos de mayo ya no hay discusión si tenía o no tenía fuero. Las acciones que realice la Corte Suprema de Justicia a partir de mayo van a permitir entonces que la Policía Internacional lo localice donde esté y lo traiga. Yo le recomiendo que como varón, como expresidente, como persona que recorrió el país pidiendo los votos y que ganó, porque ganó en buena lid con más del 60% de los votos, Que le venga y dé la recomiendo cara. que dé la cara como un varón y que enfrente al pueblo y que el pueblo tenga la oportunidad de escuchar Ese todos es los el clamor, descargos el que él clamor de vaya a toda hacer. la sociedad Porque va a es ser esa. un juicio justo, va a ser un juicio transparente, de eso no tengo la menor duda. Muy bien. Ayer, para hablar de otro tema que no podemos dejar de un lado, aconteció un hecho realmente, unos lo llaman bochornoso, otros que innecesariamente debió haberse llegado a ese límite, y fue lo del fiscal electoral, el licenciado Peñalosa. Licenciado, ¿cuáles son los delitos que se le investigan a él y qué debemos esperar que pase? Porque aquí el señor se fue de vacaciones a pesar de estar siendo investigado y ahora retorna de vacaciones. Sí. Explíqueme para entender, usted fue fiscal, ¿me puede aclarar qué está pasando con esta situación? Sí, es lamentable lo que está ocurriendo en la Fiscalía General Electoral y en toda la Fiscalía Electoral, incluso desde durante el proceso electoral. El señor Peñalosa, fiscal electoral en propiedad, realmente no, en mi opinión, nunca ejerció sus funciones con corrección. Durante el quinquenio pasado. Durante el periodo en que estaba, él era un miembro de Cambio Democrático, esperaron a que tuviera el tiempo, los 10 años de ejercicio de la profesión para poder que ocupara el cargo. Ese puesto quedó prácticamente sin designación por un periodo para que él pudiera ocupar el cargo. Ocupa el cargo y en el desempeño de sus funciones, en mi apreciación, no lo hizo como debía. Prácticamente era un fiscal fantasma y yo tengo la impresión, sería bueno hacerle un audito al personal administrativo que labora en esa institución. Porque yo siento que lo primero que hay que hacer es un audito a los expedientes, a ver por qué no investigaron los casos o los investigaron de manera negligente, en mi opinión. Y segundo, ¿de dónde viene ese personal? ¿Cuáles son sus méritos para estar allí? En el caso del bebedero, el Tribunal Electoral le llamó la atención al fiscal electoral, lo regañó, porque no desempeñó con celo profesional. Le hizo un recorderis de que él debía entender el celo profesional que debía investir esa posición, ese cargo. Y parece que entró en oído sordo. Obviamente, cuando una persona no tiene interés en hacer las cosas bien, no las va a hacer bien. Esto nos trae como consecuencia todas las delitos que se cometieron porque no había temor a la ley, no había temor a que se iba a castigar. ¿Y cuáles serían esos delitos? Creo que tenemos nosotros vistas más adelante, si nuestro productor nos ayuda con las gráficas, primero las declaraciones de la señora Seila Peñalba. Adelante, por favor, señor productor. Como fui parte de la Secretaría General Electoral
de la Fiscalía Electoral. Yo dejé definitivamente que personas que conocen o lo conocen a uno, y definitivamente que cada vez era una llamada o era una forma de comunicarse de unas insatisfacciones en cuanto a la misma ambiente laboral. Al punto que te voy a señalar que este caso de los 20 y tantos funcionarios que no han cobrado, sencillamente se debió a casos específicos donde fueron destituidos, luego nombrados con un salario menor, y ahora se quedaron por fuera y están laborando. Y hace exactamente los meses que llevamos del año que no han podido cobrar. Por otro lado, los hurtos que se han dado de las cajas menudas, que se han dado de computadoras, que se han dado de los bienes patrimoniales de la institución a nivel nacional o solamente en la sede de Panamá. La sede de Panamá, y tengo entendido que hay varias en otras que son Chiriquí y Veraguas. ¿Esto qué me lleva, Siria? A que definitivamente nosotros teníamos que irrumpir para tomar definitivamente que las riendas de la Fiscalía General Electoral y no hacer otras cosas que estar en estricto apego de la ley y llevar la Fiscalía a que cumpla el rol que está llamado a ser, que es una agencia coadyuvante de la labor del tribunal. ¿Ante esto están llamando a algún tipo de auditoría a la Contraloría interna? Es correcto, es correcto. Hemos visto las declaraciones de la licenciada Seila Peñalba. Licenciado Gerardo Solís, yo le pregunto, con estas denuncias presentadas en contra del fiscal electoral, ¿hoy día debería estar sentado en esa silla todavía? Ok, eso es muy importante y esto es un llamado de atención que le hago a la procuradora. Aquí ninguna persona ha sido nombrada y tiene un paseo gratis en sus puestos, así como no lo tiene el fiscal electoral. Él tiene 2 denuncias. Una le puso un joven prometedor en la política panameña al presidente del Partido Popular, Carlos Eduardo Rubio, de manera seria, se apersonó a denunciar al fiscal electoral Eduardo Peñalosa. Y la otra se la puso el presidente del Colegio de Abogados, José Alberto Álvarez. Por omisión como servidor público, incumplimiento de deberes en el cargo. Así es. Ambas denuncias se presentaron el año pasado. Y Ana Belfon, siendo procuradora, suspendió esas investigaciones. ¿Y a razón de qué suspendió esas investigaciones? Bueno, no recuerdo ahora mismo cuál fue el argumento de ella. Suspendió las investigaciones, pero el Tribunal Electoral le levantó el fuero a Peñalosa y le remitió la autorización para el inicio de la investigación a la procuradora Kenia Porcel en febrero de este año. Ya estamos a marzo y no he visto a la procuradora, y por eso le hago un llamado de atención enérgico, que así como está persiguiendo el Ministerio Público a otras personas con razón para perseguirlas, tiene que perseguir también este caso. La procuradora Kenia Porcel tiene la facultad y la obligación legal de apersonarse a la Corte Suprema de Justicia y ella ejercer la medida cautelar de personal que puede solicitar, en virtud del Código de Procedimiento Penal, de acuerdo al sistema penal acusatorio, ella puede pedir la inmediata separación del cargo. Puede hacerlo, la inmediata separación del cargo en virtud del artículo 224, numeral 6. A ella es a la que le compete, en virtud del 482 del Código de Procedimiento Penal, hacer esta investigación. Y tendríamos este tema resuelto. Que yo creo... Es que lo preocupante, y perdone que lo interrumpa, es que si se mantiene en el cargo, se está procurando hacer un audito por Contraloría, ¿esto no permitiría en alguna medida que se disipen las pruebas que están buscándose para que formen parte de precisamente de las denuncias que al señor se le han presentado? Definitivamente que sí. Yo estoy convencido de que este señor en ese puesto es un peligro para las investigaciones. Dice el título 5 del Código de Procedimiento Penal, medidas personales, son medidas cautelares personales, artículo 224, numeral 6, la suspensión del ejercicio del cargo público cuando el delito se ha cometido en el ejercicio del cargo. Y en este caso en particular, toda la sociedad tiene fundamentos para sospechar que el fiscal electoral, al haber regresado, porque esa es otra, yo pienso que hay un abuso de funciones cuando uno se separa
del cargo por más de 5 días y no deja a la persona que por ley y constitución le corresponde asumir el cargo. Exactamente, es que precisamente también me gustaría que usted me aclarara esto porque no lo comprendemos en su amplio espectro, magnitud. Fíjese una cosa, se supone que al fiscal lo nombra el Ejecutivo, ¿cierto? Así es. Y lo ratifica la Asamblea. Él tenía la potestad y la facultad de nombrar un suplente. En mi opinión, que no había sido ratificado por la Asamblea, ni mucho menos nombrado por el presidente. No, ¿Él tiene esa facultad de hacerlo? Yo nunca hice eso. Nunca dejé encargado a un subalterno que no hubiese sido el fiscal electoral suplente Orlando Barzallo, que lo nombró el órgano ejecutivo, lo ratificó la Asamblea Nacional en su oportunidad. Y eso es lo que corresponde. Entonces, cuando uno deja encargado a una persona del despacho y esa persona, el servidor público que abandone su cargo, sin haber cesado legalmente en el desempeño de este, será sancionado con prisión de 1 a 3 años. Se entiende que hay abandono del empleo siempre que el servidor deje su puesto por más de 5 días hábiles, sin que haya sido reemplazado en debida forma. Y para el señor Félix, que estaba allí básicamente usurpando funciones que no le correspondían, entiendo eso. Para mí ese señor ¿Qué pasa con todo lo que firmó ese señor durante esos días? Hay una presunción de legalidad. Y el Tribunal Electoral, mire, aquí hay una serie, se juegan con argumentos alegremente. Las partes que están defendiendo el interés de cambio democrático o de quienes pudieron haber cometido delitos durante el proceso electoral pasado y que tienen interés en que no se investiguen esos delitos. 5 años, licenciado, 5 años en el quinquenio pasado estuvo el fiscal y nosotros no vimos ninguna acción de su parte. Esas personas critican que este señor ha tenido actuaciones ante el Tribunal Electoral. Es que el Tribunal Electoral tiene que presumir la legalidad de esas actuaciones porque vienen de la Fiscalía Electoral. Cuando se declare, pero cómo, desde su cuando lectura, se declare que está, por supuesto, es desde su lectura, cuente, 5 años para como fiscal. Para mí es una vergüenza nacional, lo vinimos denunciando, el bebedero fue el abreboca y lo dijimos, y en la sentencia del bebedero se le llamó la atención al fiscal electoral para que comprendiera el celo profesional con que debía actuar. Él no era gestor oficioso de cambio democrático de donde venía. Él estaba ahora y tenía que entender que él representaba los intereses de toda la sociedad, los derechos políticos de todos los panameños. En mi opinión, nunca lo entendió. El hecho de que haya regresado ahora, para mí constituye otra irregularidad. Porque cuando él se separa de la Fiscalía Electoral, me parece de manera incorrecta, pero al dejar él abandonó el cargo. Decía que no tenía jefe. ¿Quién era el jefe de él entonces? ¿Quién era su jefe? Mire, cuando una persona se va de un cargo, debe dejar una resolución y la resolución debe tener una disposición. Y en la parte donde dispone, debe haber dicho, tengo la certeza que dirá que se acoge a vacaciones por 4 meses. ¿En función de qué puede regresar él a desconocer eso? Tenía que haber sido Seila Peñalba, quien ya estaba en el ejercicio del cargo, quien emitiera una nueva resolución diciendo que se dejaba sin efecto esa y que él podía asumir el cargo. Por ejemplo, para mí constituye una irregularidad que él haya regresado a la brava tratando de pisotear a una dama para quitarle el despacho nuevamente. Y lo hace, en mi opinión, por la conciencia sucia. Muy bien. Usted siendo fiscal, ¿cómo era el procedimiento cuando usted estuvo en ese cargo? ¿Quién era su jefe? ¿Cómo hacía usted para separarse del cargo, para ir de vacaciones? Se emitía una resolución y no me iba del despacho antes de que viniera el fiscal suplente nombrado por el Ejecutivo, ratificado por la Asamblea, al despacho a tomar posesión del cargo. Él tomaba posesión del cargo y en ese momento salía yo por la puerta. Así es como se hace, pero era el fiscal que no inventé yo. Fue el fiscal que nombró el Ejecutivo y el fiscal que la Asamblea ratificó. Así es como se hacen las cosas correctamente. En mi opinión, bien lo han denunciado por abuso, extralimitación de funciones, delitos contra la administración pública, y creo que ese señor pronto va a ser, si la procuradora atiende el llamado que le estamos haciendo, la procuradora debe presentarse a la Corte Suprema de Justicia mediante el sistema penal acusatorio y debe aplicarle una medida cautelar personal de suspensión del ejercicio del cargo. Y le corresponde entonces a Seila Peñalba reasumir el ejercicio de esas funciones. Y, por otro lado,
que no vengan a confundir. Yo fui testigo de lo que ocurrió con Toto Álvarez y con Herbert John, porque ellos estaban en primera fila estaba este señor que en mi opinión estaba usufructuando ese cargo, luego venía una batería de periodistas y luego venía yo en tercera fila viendo lo que había ocurrido. Y yo le digo que mal hizo ese señor en intentar impedir que los abogados entraran a una oficina pública. Y José Alberto Álvarez, sin violencia, se caracterizó como varón de bien y dijo, voy a entrar, porque es una oficina pública. Y el otro señor se paniqueó y de una vez, como lo vimos, nada más hay que mirar cómo actuó. Se trató de caracterizar y luego se dio cuenta que no tenía el derecho ni ningún fundamento y entonces no supo cómo actuar y permitió que Toto Álvarez entrara como debe ser un abogado a la Fiscalía Electoral. Bueno, aclararlo porque nosotros obviamente no respaldamos ningún tipo de violencia y eso que quede muy claro. No hubo violencia de Toto Álvarez en ese momento. Yo estaba en tercera fila detrás de la batería de periodistas viendo lo que estaba ocurriendo. Sí, ahí vemos las imágenes, a veces pues percepciones no siempre manejan realidades y eso también hay que tenerlo muy claro. Licenciado, ya para terminar esta entrevista, me dicen por ahí que ¿usted piensa correr para la alcaldía o algún cargo de elección popular? Cuéntenos de eso, ¿por el PRD? ¿Eso es cierto? ¿Es mentira? Cuéntenos. Gracias por tenerme en esa estima y pensar que hay ese potencial. Este no es el momento para eso. Este es el momento para trabajar por unir y fortalecer, revitalizar el PRD. El PRD es una institución de la democracia. ¿Está corriendo? No, no lo estoy haciendo. No, porque este no es el momento para hacer eso. ¿Pero se va a inscribir en el partido? Ya me inscribí en el partido y lo hice, Edna, porque primero siento que el PRD es una institución y le hablo a todos los miembros del PRD. El que es PRD, que se quede en el PRD, porque el PRD es el partido del futuro que le va a hacer el freno y el contrapeso al gobierno. Es importante tener claro que las instituciones de la democracia... una crisis interna, ¿qué lectura tiene usted? Porque el PRD, ¿rescatar el partido? El partido lo que hay que hacer es revitalizarlo, dándole oportunidad a todos de que se expresen a lo interno, con respeto. El partido tiene una dirigencia. Quiéranlo o no algunos, el partido tiene una dirigencia. Yo soy un simple miembro más. Yo no vengo con ninguna posición por encima de nadie, yo vengo a entrar y a trabajar, a vitalizar, a motivar, a inspirar, a que los miembros del PRD se sientan orgullosos de PRD, retomen esa dignidad de ser PRD. Soy PRD y me siento bien siendo PRD. ¿Por qué? Porque el PRD es la fuerza que una vez unido va a contener los desmanes del poder, porque este gobierno no está hecho por angelitos, este gobierno está hecho por seres humanos. Ya estamos viendo una serie de situaciones en donde con la mina, ya vimos hoy que no están atendiendo bien la situación de los trabajadores de la mina. Estamos viendo que no nos han bajado el costo de la canasta básica familiar. Estamos viendo que estamos viendo en un país donde hay más inseguridad. ¿Quién le va a decir al presidente Varela, que en mi opinión en esa misma línea, no es un demócrata? Mire, en esa misma línea, de manera breve, hágame un balance de la gestión del presidente Varela. Creo que tiene oportunidades de mejorar, y se lo voy a decir en positivo. Creo que tiene oportunidades de mejorar, tiene que empezar a actuar como demócrata. Presidente Juan Carlos Varela no es un demócrata, no está actuando como un demócrata y pongamos la atención a la forma como se está desempeñando. ¿Por qué dice usted que no está actuando como un demócrata? Porque la forma como se está conduciendo su administración no es la forma como un demócrata se conduce. ¿Cuál es la forma desde su lectura? Okay. En primer lugar, la democracia requiere actores, instituciones, procesos y cultura. El que debe dar el ejemplo y está obligado a señalar la pauta de comportamiento, porque la cultura es un acto que se repite varias veces y que se convierte en una tradición, y que los otros seres humanos, cuando ven al ejemplo y al modelo, lo imitan. En la administración anterior hubo aquí una serie de abusos y desmanes porque había una descultura del contravalor. Ahora tenemos fe en que el presidente Varela tiene oportunidad de corregir sus errores, tiene que empezar a respetar al PRD y verlo no como un enemigo, porque fuimos adversarios, aliados en una causa común,
para acabar contra la corrupción. Y no estoy viendo eso. Ahora podemos empezar a hacer, y sería motivo de otra visita más adelante, por supuesto, para que hagamos un balance de cómo está haciendo las cosas y qué no está haciendo. Además que me he quedado con esas ganas de que me diga si realmente tiene los deseos o las aspiraciones de correr, porque se dice que usted es pupilo del expresidente Ernesto Pérez Valladares. ¿Está detrás él de esas aspiraciones? Mire, el presidente de la República de 1994 a 1999, Ernesto Pérez Valladares, está haciendo un esfuerzo también serio por vitalizar el partido PRD. Benicio Robinson también lo está haciendo. Entendamos, el PRD tiene una dirigencia que hay que respetar. Hay una comisión de reformas a los estatutos del PRD que está trabajando y que va a producir un documento. Una vez que ese documento esté producido, se va a presentar a los congresillos, después al directorio, después al CEN, después a un congreso, y será el PRD el que determinará cuál es el rumbo que van a seguir sus estatutos. Siempre respetando las bases. Las bases son, cada miembro del PRD es el que le va a dar la fuerza, es el que le va a dar la vitalidad para que nos paremos firmes frente al gobierno y lo frenemos, porque ahora mismo la democracia requiere un gobierno con sus partidos y una oposición con sus partidos y con sociedad civil. Y la sociedad civil tiene que entender, que tiene un aliado en los partidos de oposición. Ahora mismo hay un cambio democrático totalmente desbaratado, sí, en huida, con personas acusadas de actos de corrupción. Y hay un partido PRD que está luchando por unificarse. Una vez que esté unificado, y hay que entender que es un partido que no es de izquierda y no es de derecha, es un partido que tiene una misión importantísima en este país. Y juntos vamos a hacerle el freno a los abusos del gobierno. Ya para terminar, licenciado, esta entrevista, ¿alcaldía o presidencia? Ninguna de las dos en estos momentos. Mira, eso sería arrogante y te digo de verdad con humildad. Lo que vengo es a trabajar y el día de mañana lo que las bases del partido quieran, eso será. Yo soy un servidor, me está yendo muy bien en el... ¿Siente que va a tener los votos de esa base? Yo soy un servidor, Edna, y me está yendo muy bien en el bufete de abogados Infante y Pérez Almillano. Somos más de 30 abogados, trabajamos con una mística, muy profesionales, me va muy bien, pero tengo le voy a cobrar la cuña, licenciado. Tengo una vocación de servicio. Aprovechando el espacio para... Gracias, licenciado, por la entrevista. Nos vamos con Anet, que ya está lista con el tiempo. Adelante, Anet.